Hola, soy Teresa Piñeiro. Soy profesora de Comunicación Sonora en la Universidad de La Coruña, en España, y hoy os voy a hablar de mi gran pasión, la radio. En este sentido, me gustaría agradecer a la organización del Congreso Mase Studies por invitarme a hablaros de algo que me apasiona y me interesa, como es el periodismo radiofónico y el estado de emergencia en España. Para iniciar, si me permitís, voy a comenzar con una frase de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. La radio puede ser un salvavidas en tiempos de crisis y emergencia. En sociedades devastadas, azotadas por la catástrofe o que necesitan noticias desesperadamente, la gente encuentra en la radio la información que salva vidas. Esta frase es de 2016, pero ha cogido cierta actualidad en los últimos tiempos, y así todos hemos sido testigos, de alguna manera, de iniciativas radiofónicas de carácter educativo para llevar las clases a aquellos niños que no podían asistir a las escuelas, pero también de la radio como un elemento de conexión de aquellas personas solas que no podían tener contacto con el mundo exterior por culpa de la pandemia o incluso por ser personas de riesgo. En la historia reciente de España se pueden señalar dos momentos en los que la radio fue clave para contarnos a los españoles qué estaba pasando. Estos dos momentos fueron el golpe de Estado o la tentativa de golpe de Estado del 23 de febrero del 81, en el que la radio se quedó durante todo el proceso, durante todo lo que sucedió en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, y gracias a ello las personas en España pudieron seguir lo que estaba aconteciendo. Esta noche se conoce como la noche de los transistores. Pero más próximos a nosotros, el 11 de marzo de 2004, cuando tuvieron lugar los atentados más sangrientos de nuestra historia, de la historia de España, la radio también fue un medio inmediato que ayudó a informar y a contar qué estaba pasando. En ambos casos, la radio se había hablado de la radio o del fin de la radio. Es decir, en los 80 la radio se tenía que readaptar con la llegada de la televisión y en el 2004 la radio estaba pasando un momento que muchos la desahuciaron porque consideraban que con la llegada de Internet la radio dejaría de ser el medio más inmediato y el medio más próximo. Y en ambos casos la radio demostró que era el mejor medio para contar, para llegar a la gente, para ser inmediatos y poner voz a la noticia. En este caso, las cualidades de la radio, las cualidades del medio prácticamente de sus inicios y que lo hacen único, incluso momentos como el actual, en los que las redes sociales, Internet y otro tipo de aplicaciones tecnológicas nos pueden parecer más adecuados para contarnos la realidad, pues en estos momentos la radio continúa siendo el medio más creíble, es decir, cuenta con una gran credibilidad. Genera, al contar las historias, al contar la información, como si nos estuviese hablando a cada uno de nosotros, genera un vínculo emocional muy fuerte. Y sobre todo, si está bien construido el mensaje radiofónico, va a suscitar nuestra imaginación, va a poner en nosotros, en nuestras mentes, determinadas imágenes mentales que en algunos casos son de gran intensidad. Antes de continuar, me gustaría hablaros un poco, daros dos pinceladas de cómo es la radio en España. ¿De qué hablo cuando hablo de radio en España? Bueno, en este momento, o antes, al principio de 2020, la radio es el cuarto medio en penetración. Es decir, la radio ha ido perdiendo posiciones y en este momento se sitúa en el cuarto medio en lo que refiere a la penetración, a la llegada de las audiencias. Semanalmente vamos a encontrar que la radio española tiene 22.603 oyentes y de estos la mayor parte de ellos se dividen entre radio generalista y radio temática, siendo la radio temática la que cuenta con un número mayor de oyentes. Es decir, la radio temática me refiero fundamentalmente a aquellas emisoras de radiofórmula musical, ya que la radio temática informativa apenas cuenta con unos 1.000 oyentes. En el momento actual, o por lo menos antes del inicio del confinamiento, el consumo diario de radio en España era de 1 hora 37 minutos.
un consumo que es prácticamente la mitad de la televisión y una tercera parte del consumo de Internet. En lo que refiere a las audiencias, en lo que se refiere a la radio generalista, el sistema o el sector radiofónico español está sustentado por una serie de grandes cadenas, grandes marcas radiofónicas que llegan a toda la población en función de un sistema de emisión en cadena con emisoras propias y emisoras asociadas. Es decir, las radios, la mayor parte de las radios más consumidas, son de emisión nacional con determinados momentos en los que se corta la emisión nacional para la emisión regional y la emisión de noticias de carácter local. La emisora más escuchada es la SER, seguida de COPE, Onda Cero, y en cuarto lugar estaría la emisora pública española, Radio Nacional de España. Además de estas emisoras vamos a encontrar otro tipo de emisoras regionales de carácter autonómico, como podrían ser las catalanas, RAC1 y Catalunya Radio, o en mi caso, como por proximidad, la Radio Gallega. Además de una serie de emisoras locales y otro tipo de emisoras vinculadas o de carácter educativo o de carácter comunitario. ¿Qué cambió durante el confinamiento? Estamos hablando de una radio que la escucha es fundamentalmente semanal. Es una radio que se escucha o que la mayor parte de la gente la utiliza como fondo sonoro y por eso se utiliza, sobre todo se acude a radios, a emisoras de radiofórmula musical. Pero con el confinamiento, es decir, esta emisión individual se fue modificando poco a poco de la misma manera que modificamos otro tipo de conductas de carácter de consumo mediático y de consumo cultural. En este sentido, siguiendo el estudio de Rodero, en un reciente estudio de Rodero de 2020, se incrementó el tiempo de consumo diario, es decir, las personas dedicaban más tiempo a escuchar la radio. Se incrementó el consumo de radio generalista y dentro de la radio generalista los géneros más informativos. Se incrementó el número de sujetos o de personas que van a escuchar dos emisoras diferentes, es decir, la radio es el típico medio en el que apenas existe zapping. La gente se hace o se afilia o escucha una determinada emisora y apenas varía entre emisoras, que es algo que en la televisión, por ejemplo, no pasa. Y sin embargo, durante el confinamiento, la radio fue más proclive, las personas fueron más proclives a distinguir o a intercalar dos tipos de escucha. Muchas veces una escucha de carácter generalista y una escucha de carácter musical. Y al mismo tiempo incrementó levemente el consumo de otros formatos sonoros, como podrían ser los podcasts, como podrían ser los audiolibros, y también la escucha de la radio en otro tipo de dispositivos como podrían ser los altavoces inteligentes. En España, siguiendo el estudio de Digital News Report de la Universidad de Navarra, en colaboración con Reuters Institute Digital News Report, los medios de comunicación se sitúan en un punto intermedio como fuentes fiables de las noticias e información sobre el coronavirus y la COVID en 2019. En este sentido, la radio ha sido el medio que mejor ha tratado la información sobre la pandemia, teniendo en cuenta las opiniones de la propia audiencia. De hecho, como destacó el estudio de Rodero, de Emma Rodero, la radio ganó como medio de mayor confianza, de mayor neutralidad, es decir, la radio se percibe como un medio menos parcial, y eso se nota a la hora de señalar imparcialidad, y se reafirmó como el medio más creíble respecto a otros medios de comunicación como la televisión y la prensa o Internet. Las potencialidades de la radio para adaptarse a la nueva situación derivada de la pandemia, es decir, inicialmente al confinamiento, pero posteriormente a las fases de la desescalada y la nueva normalidad, fueron varias. Por ejemplo, la tecnología, es decir, la radio es un medio que tiene una tecnología que fue bastante fácil su adaptación para la emisión desde las casas de los locutores, sin tener que ir directamente a la emisora, y también fue un medio que permitió de alguna manera llegar, entrevistar, hablar con personas de todo el mundo, de todo el país, simplemente a través de la línea telefónica. Es un medio cuyo consumo se desarrolla fundamentalmente en entornos multitasking
Y así, durante la pandemia, mientras prácticamente todas las personas de España se dedicaban a hacer manualidades, se dedicaban a hacer innovaciones culinarias, que hubo como una red de personas, hubo una especie de masa de personas que se dedicaron a crear, a producir postres y se acabaron bienes como la levadura o la harina, por ejemplo, la radio permite que se escuche o que se consuma al mismo tiempo que se hacen otras actividades, lo que potencia su uso frente a otro tipo de medios de comunicación. Es un medio inmediato, es decir, algo que pasa, cuestiones como la cobertura de las cifras de fallecidos por la pandemia o ruedas de prensa o declaraciones de última hora estaban presentes en la radio. Sí que es cierto que las redes sociales o que Internet, las páginas web de los medios de comunicación, también fueron inmediatos, tuvieron esa posibilidad. Pero la radio no solo se limitó a poner cifras, sino que contó, narró, explicó, es decir, de alguna manera le dotó de contexto a todas esas cifras, de una manera prácticamente inmediata, de una manera social. De hecho, la radio se convirtió, es decir, nunca dejó de serlo, pero durante la pandemia se convirtió en un medio social, un medio que permitía conocer la realidad de diferentes personas en toda España, pero sobre todo un medio que permitía conectar a las personas que estaban pasando el confinamiento en soledad y a escuchar lo que estaba pasando más allá de las puertas de sus casas. En este sentido, la radio analizó, explicó y sobre todo puso voz a cada una de las cifras. Es decir, no se limitaba a dar las cifras, sino que hablaba del contexto, de la realidad que estaban viviendo los españoles, tanto porque contactaba directamente con protagonistas de las informaciones o personas que podían narrar en primer plano, en primera voz, sus experiencias, como por el hecho de que en muchos programas dejaron abiertos los micrófonos, dejaron abierta un buzón de WhatsApp para que las personas pudiesen contar, pudiesen participar, pudiesen añadir información de utilidad. En lo que se refiere a la cobertura de la pandemia, nos vamos a encontrar que hay como dos momentos importantes en la cobertura de la pandemia por las radios generalistas españolas y en general por todas las radios desde las nacionales hasta las locales. En primer lugar, hemos vivido un momento en el que el periodismo radiofónico, que la información, que la opinión en radio respaldó las medidas del gobierno e incluso educó a las personas, a la ciudadanía, respecto a estas medidas, respecto a cómo se debía utilizar las mascarillas, respecto a qué podían o no podían hacer en las diferentes fases de escalada. Pero después este respaldo basculó a un posicionamiento crítico. Del momento en que de esta crisis, de este confinamiento salimos entre todos, se pasó a criticar la situación política, se pasó a criticar determinadas decisiones en la esfera política, en la esfera empresarial, en la esfera sanitaria. De manera que en este momento, en esta segunda parte, las radios empezaron a pelearse o a demostrarle a la ciudadanía española que podían ser las marcas que mejor se adaptasen, que mejor narrasen, las marcas informativas estrellas de esta nueva realidad. Entonces, tenemos que la radio se dedicó sobre todo a informar de lo que estaba pasando, a educar. Por ejemplo, un ejemplo de esta educación puede ser una iniciativa que desarrollaron la Academia Española de la Radio con la UNESCO, que son unas pequeñas cuñas en las que se relataba o se explicaba cómo deberíamos tomar medidas contra la COVID e incluso se rebatían algunos de los argumentos de las fake news más habituales en la red. Y sobre todo la radio también se educó a entretener, es decir, al final la radio fue un medio de entretenimiento. Y con tres situaciones teniendo en cuenta tres elementos muy concretos que modificaron completamente la forma en que la radio era vista, en que la radio era sentida. En primer lugar, el hecho de estar confinados o el hecho de tener limitaciones, lo que llevó a la radio a buscar otras fórmulas creativas, otras posibilidades de llegar a la gente, de contar la realidad. En segundo lugar, el hecho de que desaparecieron los deportes de la radio, sobre todo el fútbol, de manera que las emisoras, sobre todo las emisoras, la emisión de los fines de semana, se quedó de alguna manera huérfana de una de sus principales fuentes de contenidos, como era la retransmisión deportiva, que después daría lugar a análisis durante toda la semana. Y sobre todo, y otro elemento también a tener en cuenta, es que la radio se quedó sin anunciantes.
o una parte importante de los anunciantes de la radio desaparecieron, de manera que se quedó sin una de sus vías principales de ingresos. Con esta situación, y a pesar de esta situación, la radio española se dedicó a acompañar, a motivar a los españoles a intentar que no se quedasen desanimados en casas, que no se quedasen solos, sino convertirse en una especie de ventana sonora al mundo, y generó comunidad. Algunas emisoras, por ejemplo la SER, rescataron programas más participativos que habían pasado a mejor vida. Es el caso, por ejemplo, de La Noche de los Detectives, que pasó a ser un programa diario en el que el locutor presentaba un acertijo, es decir, un caso detectivesco, y la audiencia en casa llamaba para contar posibles sugerencias o posibles hipótesis que tenían de lo que podía haber pasado. Este programa constituye un muy buen ejemplo de cómo la radio pasó a escuchar de ser un medio de escucha individual a un medio de escucha en familia, porque muchas de estas llamadas no solo subrayaban el interés de la gente en participar, el interés de la gente en este programa, sino que incluso presentaban hipótesis de diferentes integrantes de la familia, desde los niños y los jóvenes, que son la audiencia que le resulta más esquiva a la radio española, hasta personas de mayor edad, que sí que a lo mejor son los seguidores de la radio de toda la vida. Otras cuestiones, es decir, la radio también de alguna manera se volvió más local, más próxima. En este sentido, muchas personas que escuchaban exclusivamente emisoras nacionales pasaron a escuchar las emisoras de proximidad para conocer pues qué estaba pasando justo en la acera de enfrente de su casa, qué estaba pasando en su entorno más inmediato. Y os voy a enseñar 2 o 3 pinceladas de iniciativas que fueron muy interesantes y muy próximas a mí. Por ejemplo, el CUAC FM, que es la radio comunitaria de la ciudad de La Coruña, pues desarrolló un programa semanal, un programa diario, ¿no?, de 4 horas de duración, de 2 horas de duración, en el que de alguna manera entretenía, informaba, conectaba a personas y le explicaba un poco qué estaba pasando. Era un programa que pretendía de alguna manera conectar a los oyentes de esta radio, que se puede escuchar por internet, y que pretendía también distraer del confinamiento, distraer de la situación que estábamos viviendo. Es decir, era como un rayo de esperanza, a pesar de que no por ello dejó de aportar, de informar, de integrar información de actualidad. Esta iniciativa llevó un premio del European Journalism, un premio que fue en concreto por la mecánica que utilizaron para, en cuestión de días, pasar a emitir desde toda su programación desde los domicilios de las personas que formaban parte de esta emisora. A unos kilómetros de Coruña se creó una emisora que se llama Radio Patio en Cuarentena. Esta emisora, que fue una emisora online que se creó ex profeso durante la pandemia, fue un ejemplo de cómo la gente tenía necesidad de conectar, compartir, y de cómo la radio hizo esa función de nexo que puede ser tan importante. Es decir, en Radio Patio Cuarentena los vecinos comentaban en redes sociales, pedían canciones, presentaban fotografías, generaban comunidad, hablaban con sus vecinos, contaban cómo era su día a día, tenían incluso guiños para las horas en las que había una especie de emotivo aplauso, es decir, una de conexión social para darle las gracias a los sanitarios por todo su trabajo, por toda su entrega. Pues incluso tenían bromas, guiños en esos momentos para dar la sensación de pertenecer a una comunidad. Esta emisora, que como ya os digo, se creó fundamentalmente para la pandemia, salió fuera del entorno más inmediato, de su entorno más inmediato, es decir, había muchas personas que se conectaban de otros lugares de España y de otros lugares del mundo, e incluso tuvo varias celebraciones como pues el Día de San José, el Día del Padre en España, que nos pilló ya confinados, o incluso una boda en directo de 2 personas que tenían la fecha de boda durante el confinamiento y tuvieron que cancelarla. Y otra iniciativa, en este caso ya dentro de una residencia de mayores. Las residencias de mayores fueron los lugares que mayores sufrieron y vivieron las consecuencias del confinamiento, es decir, tuvieron sus habitantes, fue un grupo especialmente de riesgo y con muchas personas fallecidas.
y lo que hicieron que las autoridades pusiesen muchas restricciones a la hora de recibir visitas. En este caso, Radio Vital, es decir, de la residencia y centro de día de los Llanos Vital, desarrolló un pequeño programa de radio, es decir, una pequeña iniciativa radiofónica en la que contaban cómo era su vida durante el confinamiento y así, de alguna manera, conectaban con aquellos familiares, aquellas personas que les querían y que no los podían visitar como les hubiese gustado. En este sentido, la radio demostró que era un medio de entretenimiento, la radio demostró otra vez que era un medio de comunicación, un medio de interacción y de proximidad para generar comunidad. Pero también, ya fuera de estas iniciativas más próximas, también se generó una serie de contenidos de información, reportajes que podíamos denominar más reposados, es decir, unos contenidos mucho más cuidados que de alguna manera salieron del entorno, de la rapidez habitual de la información radiofónica para relatar con mayor calidad, con mayor construcción de su paisaje sonoro, pues determinados aspectos de ese día a día. Un ejemplo de estos contenidos más reposados fue el podcast de Onda Cero, de Alsina, Cuando fuimos ciegos. En este podcast relatan más o menos qué pasó durante los 80 días previos a la declaración del estado de alarma, es decir, cómo todos aquellos indicios, aquellas pequeñas informaciones que se iban visando en los medios de comunicación nos pasaron prácticamente desapercibidas y cómo todo eso, es decir, cómo aquello nos llevó a la situación en la que estábamos. Más recientemente, la cadena SER, entró en una UCI de coronavirus y nos relató a través del sonido, a través de las voces de sus protagonistas, cómo se había vivido y cómo lamentablemente se está viviendo en este momento pues el cuidado de los pacientes en los que el virus tuvo especial incidencia o en los que el virus, los pacientes más afectados por el virus. Uno de estos contenidos, el de Cuando éramos ciegos, es un podcast. Y en este sentido me gustaría introducir otra de los elementos, otra de las manifestaciones del medio sonoro durante la época de la pandemia, es decir, durante el confinamiento y en este momento actual que llamamos nueva normalidad. Durante el confinamiento, con la multiplicación de consumo de medios, con la multiplicación de consumo de productos culturales, también hubo una multiplicación de consumo de podcast. Ese medio, que para la mayor parte de las personas constituía una especie de medio de minorías, se terminó convirtiendo en un medio mainstream y alcanzó cierto número de audiencias durante el confinamiento. Entonces se multiplicaron los podcasts, se multiplicaron aquellos podcasts que hablaban del confinamiento o que incluso hablaban de otras cuestiones, pero que fueron desarrollados por sus productores gracias al stock de tiempo libre que tuvimos durante el confinamiento. En este sentido, muchos medios de comunicación, que no ajenos completamente al medio sonoro, es decir, medios como la prensa, pasaron a crear sus propios reportajes en formato audio, en formato sonoro, es decir, unos reportajes en podcast que pasaron a enriquecer los contenidos, la información sonora respecto al confinamiento. Y estos contenidos también eran, perspectivas como más reposadas, en algunos casos perspectivas muy optimistas, es decir, que contaban un poco, se alejaban de lo terrible que es el confinamiento, se alejaban de lo terrible de la situación para contarnos iniciativas muy concretas de personas, iniciativas colaborativas de otras personas, iniciativas que habían visto la luz y que podían ser como un foco de esperanza. Y dentro de todas estas iniciativas, dentro de todos estos podcasts, hay propuestas muy interesantes. Una de ellas, y que me gustaría recomendaros encarecidamente, es Buscando una luz. Buscando una luz, que es un podcast, creo que recordar, de unos 6 capítulos, de Francisco Izuzquiza, que es un podcaster con una trayectoria bastante larga y bastante interesante en los trabajos que ha realizado desde mi perspectiva, pues desarrolló un podcast contando a su padre, enfermo en una cama de hospital, enfermo en una UCI por coronavirus, contándole pues qué estaba sucediendo en el mundo. Era un podcast que en principio estaba cargado de esperanza, que pretendía de alguna manera contarle a esta persona que se había perdido pues días de su vida, días del contexto actual de España y días de su familia, cómo era su macrohistoria, cómo había la macrohistoria española y cómo era la microhistoria de su propia familia. Este podcast finalmente terminó
relatando la peor información, la peor noticia que se podía dar, que es el fallecimiento de aquella persona que motivó la construcción del podcast, que motivó la construcción de este relato. Pero sin embargo es un relato que está lleno de esperanza, es un relato muy interesante desde la perspectiva sonora porque hace unos saltos temporales y cuenta la historia de una familia a través de sonidos, a través de anécdotas, a través de peripecias, y la vincula con la situación de tantas familias españolas, de tantas familias del mundo. Este podcast acaba de ser premiado en la categoría de Best Podcast Long Form Storytelling por el coronavirus Radio Ideas. Y ya os digo, lo recomiendo encarecidamente. Y con esto, y para terminar, en conclusión, lo que me gustaría que quedase claro es que en España, y como las iniciativas que conozco en el resto del mundo, el medio sonoro hizo durante el confinamiento y ahora en esta rara normalidad que se denomina nueva normalidad, hizo lo mejor que sabe hacer, es decir, contar historias, unir personas, relatar, ser inmediato, ser creíble, explicar, dotar de contexto unas cifras que la mayor parte de los medios no tenían de ese contexto. Y sigue haciéndolo día a día. Y por eso es el medio que más me apasiona y por eso creo que frente a los que decían o los que auguraban el fin de este medio, la radio en el confinamiento está más viva que nunca. El medio sonoro en el confinamiento ganó vida y ganó proyección. Muchísimas gracias.